Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se ponga a burlarse de él. El seguir a nuestro Señor Jesucristo, el seguimiento del Señor Jesucristo, significa, en primer lugar, pues conocer a Cristo, pero también conocernos a nosotros mismos. Me acordaba leyendo este pasaje del Evangelio de la cantidad de edificios que se habían quedado en estructura en esos años de la burbuja inmobiliaria de los 2000, 2007, 2008 y siguientes, en el que veías pues muchos edificios, casas, bloques de pisos que estaban en estructura y que se estaban, pues eso, abandonándose. De hecho, en esta calle también hay una casa así, en estructura, y pues unos cientos de metros más arriba están construyendo otra. Y añade el Señor en el Evangelio: no sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él. Porque evidentemente se gastan bastante, también en la estructura de hormigón. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Bueno, esta parte del Evangelio no es bueno comentarlo por las guerras que estamos viendo estos días. Cuando se emprende un asunto de gran valor, hay que calibrar las posibilidades, echar mano de los recursos oportunos para llevarlo a buen fin. Ser discípulos de Cristo, procurar seguirle, como decíamos al principio, fielmente en medio de nuestra vida ordinaria, buscando, pues según el Espíritu que el Señor le hizo ver a San José María del Opus Dei, la santificación en el trabajo. Por eso santificar el trabajo, santificar a los demás por el trabajo, santificar a nosotros en el trabajo, es la empresa suprema que ha de cometer todo hombre. Y para llevarla a buen término es necesario conocer bien los medios que poseemos y saber utilizarlos. Ser conscientes de aquello que nos puede faltar y pedírselo al Señor. Señor, pues tú ya sabes que necesito esto y esto otro. Tú me pides esto, pero ayúdame a poner los medios. El otro día comentaba con alguien de Granada, ese repostero que está en la escalera principal del Colegio Mayor Albaicín, Violentis Rapium, y pone pues una especie de cumbres de las montañas de Sierra Nevada. Violentis Rapium, los que se hacen violencia lo arrebatarán. Son palabras de la Escritura que nos ayudan a entender. Tenemos que
poner esfuerzo, poner de nuestra parte, pero también hacer violencia al amor propio, que muchas veces nos ciega y nos impide ver pues nuestros defectos, hacer violencia al amor propio y a la pereza y a la gula y a la ira, etcétera, etcétera, porque nos permiten o nos impiden conocernos. Y esta es la misión del examen de conciencia. Si lo hacemos con hondura, nos lleva a conocer la verdad de nuestra vida. Como dice San Juan de la Cruz, en un libro muy citado, pero muchas veces desconocido, el Cántico Espiritual, conocimiento de sí, que es el primer paso que tiene que dar el alma para llegar al conocimiento de Dios. Pues Señor, te pedimos ahora que nos ayudes, como decía San José María, a hacer como los buenos comerciantes, incluso como él hablaba de sus años cuando vivía en Roma, de las castañeras de las orillas del Tíber, ¿no?, que vendían esas castañas y que también al final del día hacían balance del estado del negocio. Examinan sus ganancias o sus pérdidas, saben dónde se puede mejorar o detectar con prontitud la causa de una mala gestión y procuran poner remedio antes de que se originen pues mayores males. Ayer leía la noticia de una empresa norteamericana que se había declarado en bancarrota, pero la bancarrota la había llevado a unas deudas, entre 15.000 y 50.000 millones, y no son de rupias, sino de dólares. Todo empezó, sí, de acuerdo con la pandemia, con el COVID, estas cosas, pero como era una empresa de coworking, pues había empezado a perder, y a pedir préstamo para salir adelante y a hundirse más. Y se había hundido. Vamos, esto recientemente, ayer o antes de ayer. Nuestro gran negocio no es una empresa humana, es la llamada del Señor, el camino de la santidad. Y no existe nada que nos importe tanto como acercarnos más y más a nuestro Señor Jesucristo. No solamente físicamente, sino también acercarnos a Él con el alma cada vez más parecida a la suya. Se cuenta, el otro día los alumnos del colegio de primera comunión fueron, o de tercero de primaria, fueron de excursión al Escorial. Una madre ayer me contaba que su hijo había vuelto muy contento porque había visto el chalet de Felipe II. El chalet, ¿no? Esa expresión que había utilizado el chaval de 8 años, ¿no? Pues se cuenta que el 18 de febrero de 1546 murió Martín Lutero, no King, sino Martín Lutero, el iniciador de la Reforma protestante. Y 4 días más tarde, el 22 de febrero, el mismo día que la Iglesia Católica celebra la Catedral de San Pedro, fue enterrado en donde él colocó aquel escrito en la puerta de la iglesia. La vida del reformador, como sabemos, fue muy tormentosa y no voy a entrar ahora aquí en un detalle. Pero se cuenta que Carlos V se esforzó por impedir el desarrollo de la herejía, luchando contra la Reforma y también contra el protestantismo, contra Lutero. Después de la muerte de el emperador, en un viaje que realizó por aquellas tierras alemanas, llegó a esa ciudad donde estaba enterrado Lutero. Y los nobles que le acompañaban le aconsejaron a Carlos V que destruyese la tumba del padre de la Reforma, para que no se convirtiera en un lugar de
peregrinación de los luteranos. Y el monarca se negó, y es más, dijo: no soy quien para juzgarle después de muerto, pues sería meterme en el terreno del juez supremo. Ni he hecho jamás la guerra a los muertos, ni a nadie que no estuviera debidamente armado. Pues sí, inmediatamente después de la muerte nosotros tendremos un juicio, el juicio particular. Está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio, dice la Escritura en la carta a los Hebreos. Ante el tribunal de Dios nos presentaremos y allí haremos el último examen de conciencia. Ese examen de conciencia donde veremos ante Dios pues cómo ha sido nuestra vida, los momentos distintos de nuestra vida, e incluso cuando uno va perdiendo la memoria, pues en ese momento recordaremos cosas que ya habíamos olvidado, pero que sí habíamos hecho o dejado de hacer. Carlos V reconocía muy bien que él no era quien para juzgar a Lutero después de muerto, pero sí el Señor. Solo a Dios le corresponde juzgar nuestras almas. Y en el examen de conciencia, pues nosotros haremos lo mismo que en el juicio particular. Compararemos nuestra vida con la del Señor, con esa vida que el Señor nos espera, con la respuesta diaria a su llamada, a la vocación, a la que el Señor nos ha llamado desde el momento del bautismo. Desde el momento del bautismo. Y es lo que nos permite pedir perdón, de comenzar de nuevo muchas veces. Por eso decía el beato Álvaro del Portillo, todavía recuerdo cuando envió esta carta, porque estaba yo entonces haciendo un curso de retiro en ese colegio mayor Albaicín, en diciembre del 76. El examen, decía en esa carta del 8 de diciembre de 1976, el examen es el paso previo y el punto de partida cotidiano para encendernos más en el amor a Dios, con realidades, y ponía entre guiones, obras de entrega, con realidades, no con buenas intenciones, no con buenos deseos, sino con obras y de verdad. Con obras y de verdad. El examen es el paso previo. Ese examen de conciencia que hacemos con frecuencia, lo hacemos pues por la mañana recordamos el propósito del día anterior. Al mediodía nos paramos a hacer ese breve examen de conciencia de cómo vamos en ese pequeño punto de lucha, o en ese, como queramos, gran punto de lucha, que nos han ayudado a concretar en la dirección espiritual para luchar, especialmente, el examen particular que habla San José María en Camino. Y después, al final del día, el examen de conciencia, el examen general también habla de él, del día. Pero también en el retiro mensual, en el curso de retiro que hacemos cada año, pues hacemos examen de conciencia, esforzarnos en hacerlo con profundidad, sin miedo. Yo recuerdo que mi madre, que en gloria esté, pues cuando ya era mayor, murió con 80 y tantos años, cuando ya era mayor, pues le animábamos a ir al médico. Pero ¿por qué no vas al médico? Pues no sé, las típicas achaques que tenía o cosas así. ¿Por qué no vas al médico? Y no respondía. Ella dijo, no, yo me arreglo, yo ya sé cómo. Pero en el fondo, al final ya la poníamos un poco entre la espada y la pared y decía, pues no voy al médico, no vaya a ser que me descubra que tengo algo. Y mi hermana y yo nos quedamos sorprendidos, pero mamá, si te lo descubres mejor, ¿no? Porque así pone el remedio. Bueno, yo me entiendo. Es una broma, ¿no? Lo que gastaba, pero verdad, es decir, que a veces tenemos miedo a descubrir cómo somos. Pues pedirle al Señor
al comenzar el examen de conciencia, como recomendaba San José María, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para conocernos como somos. Esforzarnos en hacerlo con esa profundidad. Como añadía el Beato Álvaro en esta carta de diciembre de 1976, impide que nuestra alma arraiguen los gérmenes de la tibieza y nos facilita vivir lejos de las ocasiones de pecar. Si de veras pretendemos conseguir esa limpieza de corazón que nos llevará a ver a Dios en todo, necesitamos tomar muy en serio el examen diario de nuestra alma. Quien se contentara con una visión rutinaria, superficial, y a veces podemos caer, sí, y eso que llevamos años haciendo el examen de conciencia por las noches antes de ir a descansar, pero podemos caer en la rutina. Acabaría deslizándose por el plano inclinado de la negligencia y de la pereza espiritual hacia la tibieza. El otro día encontraba un libro, hace ya publicado hace muchos años, por Fernández Carvajal, La tibieza, que añadía el Beato Álvaro, esa miopía del alma que prefiere no discernir entre el bien y el mal, entre lo que procede de Dios y lo que proviene de nuestras propias pasiones o del diablo. Es el amor lo que nos mueve a examinarnos, por eso ese pedir la ayuda al Espíritu Santo, porque es el amor de Dios. Y es el amor el que nos mueve, pues, a buscar esas cosas que nos pueden ofender a Dios, esas cosas que nos pueden separar de Dios, que nos impiden estar más cerca de Dios, y de esa particular agudeza al alma para detectar aquellas cosas de nuestro actuar que no agradan a Dios. Por eso hacemos el propósito en este rato de oración, para todos los días, hacer a conciencia, decía el Beato Álvaro, hacer a conciencia el examen de conciencia. Veremos en poco tiempo, porque tampoco se trata de que estemos ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas a las cosas, porque eso ya llevaría al escrúpulo, llevaría, pues, no sé, más que hacer examen de conciencia, una introspección y mirarse demasiado a uno mismo. Pues con la ayuda que representa en el camino que lleva a Cristo. Espíritu de examen, humildad, vencer la pereza a vivir esta práctica de piedad. Evidentemente al final del día estamos cansados, pero también a mediodía tenemos muchas cosas que hacer, vamos con prisas. Siempre hay alguna excusa para no hacerlo a conciencia. Pedirle ayuda al Espíritu Santo y concederle al Señor que nos permita decirnos las cosas. Como el buen banquero, dice San Juan Clímaco, en un libro suyo que tiene un nombre muy significativo, Escala del Paraíso. El buen banquero que cotidianamente al anochecer computa sus pérdidas y ganancias. Pero eso no puede hacerse con detalle, si en todo momento no registra en los libros las cuentas. Una mirada a todas y cada una de las anotaciones muestra el estado de todo el día. Me recuerda a esa película que se suele recoger en Navidad, o a ese cuento, pues son Charles Dickens, ¿no? Cuentos de Navidad, cuando el avaro está contando el dinero y está anotando en el libro, o viendo esa serie de Chosen, cuando Mateo está recaudando los impuestos y está apuntando en el libro, se le presenta a alguien y empieza a repasar las deudas que tiene con el imperio de Roma, ¿no? San José María se hacía algunas preguntas, y esto lo relata el propio Álvaro del Portillo, que se hacía con frecuencia en su examen de conciencia. Decía, en 1956 me indicó las preguntas que debía hacerse con frecuencia en alma contemplativa. Pues los miembros del Opus Dei, decía Álvaro del Portillo, somos contemplativos en medio del mundo. El padre se examinaba personalmente sobre estos puntos.
que no tienen por qué ser los que nosotros hagamos el examen, pero que también pueden ser pues una indicación de por dónde debemos hacer el examen. Puso el trato con Jesús en el salario, manifiesto con hechos mi espíritu de proselitismo. Acudo a la Virgen y a San José para aprender a tratar a Dios como patronos de la obra. Cumplo y vivo con cariño las normas y costumbres de la obra. Saludo constantemente a mi Madre Santa María. ¿Son mis amigos mi ángel custodio y los custodios de los demás? ¿Soy generoso en las pequeñas mortificaciones diarias constantes? ¿Sé elegir cuando tengo libertad lo más desagradable? ¿Vivo el espíritu de penitencia? ¿Doy tono sobrenatural a mis conversaciones? ¿Procuro no discutir y sé atender las razones de los demás? ¿Vivo la caridad, el cariño también en los ratos de descanso? ¿Procuro no dar un trato extraordinario a alguno solo por motivo de simpatía, haciendo acepción de personas? ¿Me preparo debidamente para recibir los santos sacramentos? Como se ve, decía el Beato del Portillo, que si todas estas preguntas se dirigen a mantener o mejorar la intimidad con Dios. Pues son preguntas, y he saltado algunas de ellas, que nos pueden ayudar a concretar, porque si tenemos que concretar, cada día es un día concreto. El día de hoy no es el día de ayer ni el día de mañana. Son días concretos. Y cada día, pues hacemos cosas concretas y distintas. Cada día podemos concretar para construir la torre que Dios espera de nosotros, para presentar esa batalla contra los enemigos del alma, según los ejemplos que pone el Señor en el Evangelio. Debemos ser conscientes de los recursos con que contamos, de las ayudas que precisamos, de los muros en los que no hemos puesto el debido cuidado, o de flancos que hemos dejado desguarnecidos y a merced del enemigo. Cuando uno oye los comentarios de la cantidad, porque cada vez hay más periodistas, comentaristas deportivos, cuando analizan un partido y van explicando qué es lo que pasó, por qué ese equipo perdió, pues siempre ponen el dedo en esa llaga, en esta otra, en que no sé qué, que le faltó, pues los cambios los realizó mal, porque era el momento de cambiar por estos jugadores, no por otros, o bien pues porque planteó una táctica de recuperar el balón en el centro del campo y no ir a presionar a salida de balón. Pues están muy bien los comentarios de los periodistas, porque evidentemente también tienen que ganarse su trabajo, el pan de cada día. Pero a toro pasado pues ya no sirve de nada, pues ya el partido lo has perdido. Hombre, sirve para que el siguiente partido a lo mejor tácticamente lo plantees de otro modo. Pues igual también nosotros, es decir, a toro pasado, pero también saber dónde tenemos que poner la lucha. No podemos poner la lucha ya en el cuerpo a cuerpo, porque sabemos que el enemigo tiene por dónde agarrarnos. Ese ejemplo que se ponía de los luchadores clásicos de la antigüedad, ¿no? Y el león, tan cual león ruge, está dando vueltas alrededor de nosotros, como león rugiente, el demonio. Entonces, si le planteamos la lucha en el cuerpo a cuerpo, habitualmente siempre nos pega una tarascada. Si ponemos lejos de los muros capitales de la fortaleza, decía San José María, siguiendo pues consejos ascéticos de siempre, pues así las de pequeñas derrotas que tengamos no son grandes derrotas. Esas pequeñas derrotas, pues a lo mejor en ese propósito de un pequeño sacrificio que nos hemos propuesto, o en ese detalle para cuidar mejor ese momento de piedad, o bien pues para terminar ese trabajo con más presencia de Dios y hacerlo bien, o bien el acercarnos a esa persona ya de una vez para hablar con ella o
preguntarle por aquel asunto que le preocupaba o que no terminaba de ver cómo enfocarlo, resolverlo, o esa preocupación que tenía. Pues preguntarle, adelante, pues eso tenemos que concretarlo, si no nos quedamos en buenos deseos. Y en la oración personal y en el examen de conciencia lo vemos. Y pedirle al Señor, pues eso, prevenirnos contra el demonio mudo, dice Camino, en el punto 236, que intentará cerrarnos la puerta de la verdad, para que no veamos esas imperfecciones y esas flaquezas, esos defectos arraigados en el alma, porque se pueden ir arraigando defectos. Ayer estaban preparando el comedor del colegio porque había unas sesiones de un curso de orientación familiar de estos, y yo que pasé pues para devolver a la limpieza el cubo de basura donde se habían recogido los restos de las flores que habían estado utilizando las madres para hacer el escudo de flores, para llevarlo hoy a la Almudena, a sus hijos. Pues vi debajo de un mueble elevado, con las patas elevadas del suelo, vi debajo del mueble pues una serie de trocitos de pan, pero no pequeñitos, eran trocitos de pan que algún niño pues había tirado porque no quería comérselo, o por lo que fuera, yo qué sé. Pues a veces cogen demasiados trozos de pan y después no les apetece comerlos y algún niño pequeño pues eso tiran. Y estaban pues esos 5 o 6 trozos de pan debajo del mueble, que la pobre señora de la limpieza estaba intentando sacarlo de debajo con la escoba, ¿no? Pues mirar también debajo de los muebles, mirar debajo, como se ha dicho, no esconder la porquería debajo de la alfombra, que a veces podemos tender a hacerlo. Para conocernos de verdad, para saber con qué contarnos, es necesario que pidamos la humildad, porque sin ella estamos oscuros. Que la humildad que nos lleva a iniciar el examen con ese conocimiento de que somos pecadores, Otro enemigo del examen de conciencia es la pereza, que en las cosas de Dios es tibieza. Y una de sus primeras manifestaciones es el poco empeño en examinarse. Pasé junto al campo del perezoso, dice el libro de los Proverbios, y junto a la viña del insensato, y todo eran cardos y ortigas que habían cubierto su haz, y la cerca estaba destruida. En el examen de conciencia pues buscamos con humildad descubrir la raíz de las faltas de caridad, o de trabajo, o de alegría, de piedad, que quizás se repiten con frecuencia. Y terminar el examen de conciencia con dolor. Dolor de amor, dolor de no haber estado más atento de Dios, dolor de no haber estado más atento de los demás por Dios, dolor por no haber puesto los medios. Como decía Jesús, aquel ciego de Bartimeo, Señor, que vea, Dominus videam, da luz a mi alma para entender lo que me separa de ti, lo que debo arrancar y tirar, aquello en lo que debo mejorar. Procuremos pues también, con ayuda de su ángel custodio, pues concretar un propósito. Decía Santa Teresa, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Un propósito. Ayer leía, preparando la meditación, una anécdota del cardenal Tarancón, que además la publicó este periodista, sacerdote y periodista José Luis Martín Descalzo, y yo la leo como él la publicó. Todos recordamos quién era el cardenal Tarancón, que fue arzobispo de Madrid. Cuando hago examen de mis 40 y pico años de obispo, concluyo siempre que no tengo que arrepentirme de ninguno de los pasos que di hacia adelante, y que en cambio debo entonar el mea culpa de algunas cosas que no hice por cobardía, por miedo a no ser entendido o seguido. Si eso puede decirlo el cardenal Tarancón, decía Martín Descalzo, en años en los que se dieron tantos pasos adelante, ¿qué pensaremos mañana quienes hoy protagonizamos estos tiempos de miedo que estamos viviendo? ¿Cómo justificaremos en nuestra conciencia estos años en los que todos, por si las moscas, preferimos no movernos?
No lo sé, pero tengo la impresión de que nuestro mea culpa va a tener que ser muy largo, decía Martín Descalzo. Bueno, yo tampoco estoy, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso de que no arrepentirme de los pasos adelante, ¿no? Porque a lo mejor nos hemos equivocado a dar un paso adelante. Él ya lo habrá hecho cuando haya estado en la presencia de Dios, que no soy yo como Carlos V, nadie para juzgar a nadie, ¿no? Pero la realidad es que también de los pasos que hemos dado adelante tenemos que arrepentirnos, porque a lo mejor nos hemos confundido. Terminamos la oración acudiendo a la Virgen Santísima. Le pedimos a ella que también nosotros consideremos en nuestro corazón las palabras que el Señor nos dice para hacer examen de conciencia. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.